Los DRA siempre se habían enorgullecido de su fría y calculadora lógica durante siglos. Su imperio se había expandido mediante la conquista, utilizando tecnología superior y una eficiencia despiadada para aplastar a cualquier especie que se atreviera a resistirse. Se consideraban los estrategas definitivos, y al encontrarse con la humanidad, no tenían nada que temer. Los humanos eran primitivos, emocionalmente caóticos e irracionales. Claro que habían mostrado una sorprendente resiliencia en sus batallas hasta el momento, pero eso se debía a que los DRA aún no habían desplegado sus verdaderas estrategias esta vez. Sin embargo, el Consejo DRA había ideado el nuevo enfoque después de varias escaramuzas que no habían salido según lo planeado. Se tomó la decisión de explotar la debilidad más obvia que veían en los humanos, sus vínculos emocionales, particularmente con sus crías. El Consejo creía que capturando niños humanos podrían aprovechar esos vínculos para obligarlos a rendirse. Era una acción calculada, diseñada para explotar lo que los DRA consideraban un defecto en la naturaleza humana. El alto mando militar DRA aprobó la operación. En sus mentes, capturar niños desmoralizaría a la humanidad y empujaría a sus líderes a la. En la mesa de negociaciones, una rendición pacífica sería mucho más eficiente que continuar una costosa guerra. ¿Y qué mejor manera de asegurar su cumplimiento que tomar como rehenes al futuro de la humanidad? Se lanzó una incursión contra una colonia humana ubicada en un sector distante del espacio. Las naves DRA descendieron rápidamente, eludiendo las precarias defensas de la colonia con facilidad. En cuestión de horas, habían capturado a decenas de niños, que abandonaron la colonia en el caos. El comandante DRA que supervisaba la operación informó con satisfacción: los humanos están desorganizados, como se esperaba. Los niños han sido asegurados y serán transportados a nuestras instalaciones de retención a bordo de la nave insignia, de regreso al mundo natal de los DRA. El Consejo se felicitó por lo que creían una jugada maestra. Los niños capturados serían retenidos hasta que los líderes de la humanidad aceptaran las demandas de los DRA. Parecía un plan simple, uno que garantizaría la victoria con un mínimo derramamiento de sangre, pero no todos en las filas DRA estaban convencidos. El comandante Sgil, un oficial que había estudiado el comportamiento humano más de cerca que la mayoría, se sentía inquieto. Había visto informes sobre la adaptabilidad y la resiliencia humanas. Eso no se alineaba con la comprensión que los DRA tenían de su enemigo. Él había revisado innumerables perfiles psicológicos humanos, y aunque el Consejo DRA creía que los humanos eran predecibles y emocionales, él tenía una opinión diferente. Estos humanos no piensan como nosotros, advirtió durante una sesión informativa. Suponemos que se rendirán por los niños, pero ¿y si no lo hacen? ¿Y si hemos juzgado mal su respuesta? Sus preocupaciones fueron ignoradas. El alto mando DRA confiaba en su análisis. Los humanos estaban demasiado apegados a sus hijos, nunca arriesgarían la vida de ellos, y por lo tanto, no tendrían más opción que negociar. El liderazgo militar desestimó las advertencias de Sgil como paranoia, una reacción típica de un oficial que pasaba demasiado tiempo estudiando en lugar de actuar. Mientras tanto, a bordo de la nave insignia DRA, los niños habían sido colocados en una zona de retención segura. Los DRA los trataban como poco más que ganado, proporcionándoles las necesidades básicas y poco más. Los guardias DRA apenas prestaban atención a sus cautivos, convencidos de que los niños no representaban ninguna amenaza. Después de todo, solo eran niños. ¿Qué podían hacer? Los DRA creían tener el control total de la situación. Los niños habían sido secuestrados sin incidentes y no había señales de resistencia. Los soldados DRA estacionados a bordo de la nave bromeaban entre ellos, refiriéndose a sus nuevos prisioneros como criaturas inofensivas. Para los DRA, los niños humanos eran débiles e incapaces, apenas valían los recursos gastados en retenerlos. Sin embargo, Sgil no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. Había visto el desafío en los soldados humanos, la forma en que luchaban incluso cuando eran superados en número y armamento. Había leído sobre su historia, cómo habían sobrevivido en un planeta hostil y peligroso, evolucionando a través de innumerables guerras y conflictos. Los humanos eran una especie forjada en la lucha, y Sgil no pudo evitar preguntarse si esa resiliencia se extendía a sus crías. Sus preocupaciones permanecieron en el olvido. El Consejo DRA se centraba únicamente en la estrategia general. Los niños eran una moneda de cambio, nada más. Los humanos cederían como cualquier especie lógica. No había necesidad de considerar resultados alternativos, pero incluso cuando los DRA se asentaron en una falsa sensación de seguridad. Los niños a bordo del barco comenzaban a comprender su situación,
mientras que el DRA creía que se trataba de prisioneros asustados e indefensos. Habían cometido un grave error de juicio. No eran niños que se quedarían de brazos cruzados esperando ser rescatados. Eran niños humanos, ingeniosos, decididos y, sobre todo, resilientes. La líder del grupo, Sarah, rápidamente evaluó su situación. A los 14 años, ya había aprendido a pensar bajo presión. Había sido criada en un mundo fronterizo donde la supervivencia era crucial. A menudo dependía de la rapidez mental y la adaptabilidad. Los DRA se los habían llevado a ella y a los demás de sus hogares, pero Sarah no iba a dejar que eso la desmoralizara. Con el paso de los días, Sarah comenzó a organizar al grupo. La negligencia de los DRA les había dado varias oportunidades para recopilar información, y Sarah pretendía aprovecharlas todas. Ethan, un niño de 11 años con un don para la tecnología, se convirtió en su mano derecha. Había logrado ocultar un dispositivo portátil cuando fueron capturados. Un dispositivo que los DRA descartaron como un juguete. Ethan no estaba jugando. Estaba pirateando el sistema de bajo nivel de la nave. Recopilando datos de su entorno. Lo que descubrió le sorprendió. Los DRA habían cometido varios errores clave. Su seguridad, aunque formidable contra prisioneros adultos, era lax. En cuanto a los niños, no habían anticipado ninguna resistencia organizada. Ni siquiera habían bloqueado los sistemas críticos, asumiendo que los niños eran incapaces de comprender su tecnología. Sarah y los demás comenzaron a planear. Sabían que debían tener cuidado. Los DRA no estaban prestando mucha atención. Les prestaban atención, pero eso podía cambiar si detectaban algo sospechoso. Así que los niños trabajaban en secreto, comunicándose mediante gestos sutiles y susurros, asegurándose de que los guardias DRA permanecieran ajenos. El primer paso fue comprender la disposición de la nave. Ethan logró acceder a los esquemas, trazando las rutas que debían tomar si querían escapar. Los niños memorizaron los detalles, ensayando su plan, preparándose mentalmente para el momento de actuar. Sarah se mantuvo cautelosa. Sabía que no podían precipitarse. Los DRA los habían subestimado, pero seguían siendo peligrosos. El tiempo era todo lo que tenían para esperar la oportunidad perfecta. Una en la que los DRA se distrajeran, demasiado confiados en la creencia de que sus prisioneros eran impotentes a medida que pasaban los días. Sarah podía ver que los DRA se volvían complacientes. Sus guardias se volvían menos atentos y los soldados a bordo de la nave hablaban abiertamente sobre su próxima victoria sobre la humanidad. Los DRA estaban convencidos de que su plan funcionaba, de que los humanos pronto se rendirían a cambio de sus hijos. Pero Sarah sabía algo que los DRA desconocían. Sabía que los humanos, incluso los niños, tenían una forma de sorprender a sus enemigos cuando menos lo esperaban. Sarah había estado observando todo, las rutinas, los guardias, la forma en que los DRA se movían por la nave con indiferencia casual. Los alienígenas estaban tan seguros de que los niños no eran una amenaza que apenas revisaban el área de espera, excepto por las entregas regulares de comida. Esa arrogancia era exactamente lo que Sarah había estado esperando. Los DRA no los veían como prisioneros, solo como molestias. Pero Sarah y los otros niños no iban a quedarse atrapados. Se estaban preparando para su oportunidad de contraatacar. El primer paso era simple: reunirse y decirle a Ethan que ya había estado ocupado. Su pequeño dispositivo era más que un juguete, era una herramienta portátil con suficiente potencia de procesamiento para hackear los sistemas básicos de la nave. Los RA, asumiendo que los niños humanos no entenderían que su tecnología no había cifrado el acceso de bajo nivel a los esquemas internos, Ethan accedió a esos sistemas. Aprendiendo todo lo que pudo sobre el diseño de la nave, sus puntos débiles y donde se apostaban los guardias. ¿Qué ves?, preguntó Sarah mientras Ethan miraba fijamente la pantalla brillante. Hay un conducto de ventilación detrás de uno de las paredes, susurró. Creo que conduce a la cubierta inferior. Si logramos atravesarla, saldremos de este bloque. El plan se estaba formando. Sarah reunió al resto del grupo y juntos resolvieron los detalles. Los DRA no prestaban mucha atención, así que los niños sabían que tenían que usar eso a su favor. Primero, tenían que distraer a los guardias. Luego, atravesarían los respiraderos y llegarían a la bahía de atraque. Una vez allí, descubrirían cómo salir de la nave. No podían darse el lujo de pensarlo demasiado, solo tenían que actuar. Sarah mantuvo a su equipo concentrado. Cada niño tenía un papel que desempeñar. Asignó a un par de los niños más pequeños para crear una distracción actuando como si estuvieran luchando contra algo que llamaría la atención del guardia.
Mientras tanto, ella, Ethan y algunos otros se colarían por el sistema de ventilación. No era un plan perfecto, pero era la mejor oportunidad que tenían. El primer intento llegó al día siguiente, como estaba previsto. Dos niños más pequeños comenzaron una fuerte discusión en el área de espera, empujándose y empujándose, creando suficiente movimiento de comunicación como para que uno de ellos. Los guardias de RA intervinieron para restablecer el orden. El guardia, asumiendo que era un comportamiento infantil típico, se acercó y les gritó a los niños que se callaran. Sarah y Ethan aprovecharon ese momento para deslizarse sin ser vistos hacia el panel de ventilación. En cuestión de segundos, Ethan lo abrió y se metió dentro. Sarah los siguió de cerca. El conducto de ventilación era estrecho, pero los llevó exactamente a donde necesitaban ir. Se movieron lo más rápido y silenciosamente posible. Cruzaron a través de los patos, deteniéndose ocasionalmente para escuchar a los guardias cercanos. Afortunadamente, el exceso de confianza de los DRA funcionó. A su favor, había menos patrullas en estas áreas y la mayoría de los guardias estaban apostados cerca de secciones más críticas de la nave. Mientras avanzaban, Sarah le susurró a Ethan, ¿cuánto faltaba para la bahía de atraque? 2 vueltas más, creo. Ethan respondió, mirando su dispositivo, deberíamos llegar pronto. Presionaron cada movimiento, deliberado, cada sonido silenciado. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a la salida de ventilación que conducía al pasillo cerca de la bahía de atraque. Sarah miró con cuidado por las rejas, buscando alguna señal del dragón. Está claro. Dijo en voz baja, vayamos uno por uno. Los niños salieron por la ventilación y entraron al pasillo. El aire en la nave era frío, las luces tenues, pero sus sentidos estaban agudos, sus mentes aceleradas. Aún no estaban a salvo, pero habían salido de su prisión. Ahora venía el verdadero desafío, llegar a la bahía de atraque sin ser atrapados. Se movieron rápido pero con cautela, pegados a las paredes y manteniéndose en las sombras. Ethan ya había desactivado las cámaras de seguridad en esta sección, pero sabían que no podían permitirse demorarse. Los DRA podían darse cuenta de que estaban desaparecidos en cualquier momento. Al llegar a la entrada de la bahía de atraque, se detuvieron a escuchar cualquier señal de actividad a través de las puertas. Podían oír el zumbido de la maquinaria y el bajo murmullo de voces alienígenas. Los DRA estaban cerca, pero no parecían estar alerta. De acuerdo, Sarah susurró, sigamos con el plan. Necesitamos encender una nave, pero no podemos dejar que se den cuenta. Ethan puede. Tú manejas los sistemas de la nave. Ethan asintió con confianza. Sí, creo que puedo. Si podemos entrar, averiguaré cómo lanzarla. El grupo B respiró hondo, sabiendo que esta era la parte más peligrosa del plan. Sarah les indicó a los demás y se dirigieron silenciosamente a la bahía de atraque, pegados a las sombras. Algunos técnicos DRA trabajaban al otro lado de la habitación, pero estaban distraídos, absortos en sus tareas. Vieron una pequeña nave de transporte en la esquina de la bahía. Su escotilla estaba desbloqueada. No estaba muy vigilada. De nuevo, los DRA no esperaban que nadie sería tan tonto como para intentar robar una de sus naves, y mucho menos a un grupo de niños humanos. Ethan se deslizó en la cabina, sus dedos sobrevolando los controles mientras activaba los sistemas de la nave. Sarah y los demás montaron guardia, esperando cualquier señal de que los DRA los hubieran notado. Casi habían llegado. Ethan murmuró, sus manos temblaban de emoción y miedo. Las luces de la nave parpadearon y un zumbido llenó la cabina mientras los motores se encendían. El corazón de Sarah se aceleró. ¿Cuánto falta para que estemos listos para despegar? Solo unos segundos más. Ethan respondió, ajustando los controles. Vigilen a esos guardias. De repente, uno de los técnicos de RA miró en su dirección. Sus ojos se entrecerraron con sospecha. El estómago de Sarah dio un vuelco. Los habían visto sin dudarlo. Sarah gritó, comience la secuencia de despegue. Ethan golpeó la consola con fuerza y los motores de la nave de transporte rugieron. El técnico de RA gritó algo en su idioma alienígena. Una alarma comenzó a sonar por toda la bahía de atraque. Suban todos, ordenó Sarah y el resto. Los niños subieron a la nave justo cuando los guardias DRA corrían hacia ellos. La puerta del muelle de atraque se abrió y la nave de transporte despegó. Sus propulsores explotaron al salir disparados al espacio. Los DRA se quedaron atrás, intentando averiguar qué había sucedido. Los niños estaban libres, pero aún no estaban a salvo.
Las alarmas seguían sonando y los DRA sin duda los perseguirían. Sarah se giró hacia Ethan, quien pilotaba la nave con determinación en el rostro. ¿A dónde iba ahora?, preguntó con voz firme a pesar de la tensión. Necesitamos alejarnos lo suficiente para enviar una señal de socorro. Ethan dijo escaneando los sistemas de navegación de la nave. Si logramos que una nave humana nos intercepte, estaremos bien. Sarah asintió. El escape había sido un éxito, pero el verdadero desafío era sobrevivir lo suficiente para que alguien los encontrara. La nave de transporte se disparó por el espacio. El zumbido de su motor era constante mientras los niños intentaban recuperar el aliento. Lo habían logrado. Habían escapado de la nave DRA, pero Sarah lo sabía. Era solo el comienzo. Los DRA vendrían tras ellos y tenían poco tiempo antes de que comenzara la persecución. Ethan trabajó rápidamente en los controles de la nave, estableciendo un rumbo para poner la mayor distancia posible entre ellos y la nave DRA. Sus manos se movían con precisión a pesar de la gravedad de la situación. «Tenemos ventaja», dijo con voz tranquila, «pero pronto nos perseguirán». Sarah miró a los demás. Todos habían trabajado juntos, pero ahora confiaban en la experiencia de Ethan para mantenerlos con vida. «¿Podemos enviar una señal de socorro?», preguntó. Ethan asintió, aún concentrado en los controles. «Estoy trabajando en ello. El sistema de comunicaciones de la nave está encriptado, pero creo que puedo evitarlo y enviar una señal». Sarah apretaba los puños cada segundo. Ahora importaba si podían llegar a la flota humana, tenían una oportunidad, pero si los DRA los alcanzaban antes, su escape terminaría antes de que siquiera comenzara. Mientras tanto, en la nave DRA, las alarmas sonaban mientras el comandante intentaba comprender la situación. Era impensable que un grupo de niños humanos hubiera logrado robar una de sus naves y escapar. Su arrogancia, lo mismo que lo había cegado ante las capacidades de los niños, era ahora su perdición. «Solo son niños». El comandante gritó con furia mientras sus oficiales se apresuraban a recuperarse. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Comandante Schill, el único oficial DRA que advirtió sobre subestimar a los humanos, permaneció en silencio al fondo de la sala. Su expresión era sombría. Lo había visto venir. Los humanos eran mucho más resistentes de lo que los DRA jamás imaginaron, y esa resistencia se extendía incluso a sus hijos más pequeños. Él había intentado advertir a los demás, pero nadie los había escuchado. Las consecuencias de su huida se estaban desarrollando en tiempo real. Despacharon las naves de persecución. El comandante DRA ordenó: «No podemos dejar que escapen. Tráiganlos de vuelta, muertos o vivos». Eso finalmente habló con el debido respeto. «Comandante. Si logran robar una de nuestras naves y evaden la captura, es improbable que sean fáciles de recuperar. Incluso sus hijos humanos son más ingeniosos de lo que pensábamos». El comandante le lanzó una mirada fulminante. Pero las palabras de Essel ya estaban calando hondo. Aún así, el comandante se negó a ceder. No admitiría la derrota tan fácilmente. «Envía las naves. Los aplastaremos antes de que puedan alcanzar la flota humana». Las naves DRA se lanzaron en persecución. Sarah y su grupo seguían avanzando. Ethan había logrado enviar una señal de socorro, pero no había garantía de que se recibiera a tiempo. Los niños estaban tensos, sabiendo que corrían contrarreloj. «Tenemos una nave entrante», Ethan dijo de repente, con la voz tensa por la urgencia. «Los DRA han lanzado naves de persecución. Nos alcanzarán en minutos». La mente de Sarah se aceleró. Habían llegado tan lejos y no iba a dejar que los DRA los arrastraran de vuelta. ¿Hay algo que podamos hacer para contenerlos? Los dedos de Ethan recorrieron la consola mientras escaneaba los sistemas de la nave. «Esto no es una nave de combate, es un transporte. Nave con defensas mínimas. Tenemos algo de maniobrabilidad, pero si nos atrapan, estamos en problemas». Sarah no dudó. «Entonces nos aseguraremos de que no nos atrapen. Hagan lo que puedan para mantenernos por delante de ellos». La nave se tambaleó mientras Ethan realizaba un gran número de maniobras. Zigzagueaban a través de campos de asteroides y tomaban giros impredecibles para despistar a sus perseguidores. Los otros chicos se aferraron con fuerza. Sus rostros estaban pálidos, pero estaban decididos a que habían escapado una vez y no iban a rendirse ahora. Ethan llevó la nave al límite, pero los DRA eran implacables. Las naves de persecución se cerraron. Sus sistemas de armas se fijaron en el transporte robado. Las alarmas sonaron cuando los primeros disparos rozaron su casco.
La nave se sacudió violentamente. No vamos a durar mucho más tiempo así. Ethan gritó por encima del ruido. Sarah miró a su alrededor. Corrían mentalmente. No podían escapar de los Draa para siempre. Necesitaban ganar más tiempo. ¿Hay algo que podamos hacer para frenarlos? Ethan dudó un segundo antes de responder. Hay una cosa que... Podríamos redirigir la energía de los motores para aumentar nuestros escudos temporalmente. No durará mucho, pero podría contenerlos un poco. Hazlo, dijo Sarah sin dudarlo. Ethan ajustó rápidamente la configuración, desviando la energía a los escudos. El motor de la nave de transporte chisporroteó ligeramente, pero los escudos se encendieron, absorbiendo la siguiente ráfaga de disparos de las naves Draa. Funcionó, pero solo por un momento. El escudo no aguantaría para siempre, y todos sabían cuánto tiempo más. «¿Hasta que estemos dentro del alcance de la flota humana?», preguntó Sarah agarrando el respaldo del asiento de Ethan. Ethan revisó el sistema de navegación. «Unos minutos más, tal vez menos si podemos». «Aguanta». La tensión en la nave era intensa. Cada segundo parecía una eternidad. Mientras los DRA seguían acercándose, las naves de persecución habían ganado demasiado terreno y los escudos empezaban a fallar. «Los escudos están al 30%. Ethan dijo con gravedad, «Casi se nos acaba el tiempo». Sarah miró a los otros niños. Vio el miedo en sus ojos, pero bajo ese miedo había determinación. Lo habían logrado. Estaban muy juntos y no iban a dejar que los Draa ganaran. Ahora no. Justo cuando los escudos estaban a punto de colapsar, una nueva señal apareció en el radar de la nave. «Esperen», dijo Ethan. Su voz se llenó de repente de «Espero, estoy captando naves humanas». Múltiples contactos. Vienen directo hacia nosotros. Una oleada de alivio los invadió. La flota humana había recibido su señal de socorro y se acercaban rápidamente. Las naves DRA, al darse cuenta de que estaban a punto de ser superadas en número, comenzaron a retroceder de inmediato. «Se están retirando», anunció Ethan. Una sonrisa se extendió por su rostro. Los niños vitorearon cuando llegaron las naves humanas, formando una pantalla protectora alrededor del transporte. Las naves de persecución Draa no tuvieron más remedio que dar media vuelta y huir. Sus comandantes, reacios a arriesgarse a una confrontación directa con la flota humana, comenzaron a disiparse. Sarah se desplomó en un asiento. Con el corazón latía con fuerza. Lo habían logrado, habían escapado y habían sobrevivido. El alivio había terminado. Abrumador, pero también lo era saber lo que acababan de lograr. La flota humana llamó al transporte y Sarah respiró hondo antes de responder. Tenían una historia que contar, una que los DRA no olvidarían pronto. De vuelta a bordo de la nave Ter, el comandante Esgil observaba la pantalla mientras la flota humana rescataba a los niños. La persecución había fracasado, tal como había predicho. La arrogancia de los DRA les había costado caro. Se giró hacia el comandante, cuyo rostro palidecía al comprender lo sucedido. «Lo subestimaste», dijo Esgil en voz baja. «Incluso sus hijos son una fuerza a tener en cuenta». El comandante no dijo nada. Sus ojos se fijaron en la pantalla mientras la flota humana desaparecía en la distancia, llevándose a los niños con ella. Esgil sabía una cosa con certeza: los DRA habían cometido un grave error. La flota humana se movió rápidamente, llevando el transporte robado a su formación protectora. El alivio invadió a los niños al darse cuenta de que estaban a salvo, al menos por el momento. Sarah se recostó, con el cuerpo aún tenso por la adrenalina que habían provocado. Las naves de persecución DRA habían girado. Reacios a enfrentarse a la flota humana, el peligro había pasado. Mientras los niños esperaban el contacto de las naves humanas, el peso de lo que acababan de lograr comenzaba a hacerse sentir. Habían escapado de una nave de guerra enemiga, habían superado en maniobras a una especie alienígena que los creía inofensivos, y ahora estaban a punto de ser rescatados. Era más de lo que ninguno de ellos podría haber imaginado hace solo unos días. Sarah miró a los demás y vio la misma mezcla de agotamiento y orgullo en sus rostros. Habían trabajado juntos, luchado juntos y sobrevivido. Incluso Ethan, que normalmente estaba tranquilo y concentrado, parecía al borde de la incredulidad. «No puedo creer que lo hayamos logrado», dijo. Negando con la cabeza en voz baja antes de que Sarah pudiera responder, una voz crepitó a través del sistema de calma. «Soy el capitán Moraleia dell'UHS Resolute. Hemos recibido su señal de socorro. Están a salvo».
Prepárense para el atraque. Sara respiró hondo y se inclinó hacia adelante para responder. Gracias, capitán, estamos listos. El atraque fue rápido, y pronto los niños estuvieron a bordo de la nave humana al salir del transporte. Fueron recibidos con una mezcla de sorpresa y admiración por parte de la tripulación. Estos eran los niños que habían desafiado a los DRA, los que habían robado una nave enemiga y habían regresado con vida. Su historia ya comenzaba a difundirse y la tripulación no pudo evitar mirarlos con toda su fuerza. El capitán Morel se acercó a Sara. Su expresión era una mezcla de incredulidad y respeto. ¿De verdad, niños? Hizo todo lo que le pidió. Su voz estaba llena de asombro. Sara asintió, aún con la respiración entrecortada. No teníamos opción, pero el capitán sonrió y negó con la cabeza. Maldita sea, se salvaron y nos dieron información valiosa. En el proceso, los DRA no olvidarán esto, pero nosotros tampoco. Mientras los niños eran interrogados y sometidos a evaluaciones médicas, el alcance total de lo que habían logrado comenzó a tomar forma. Su escape no había sido solo un intento desesperado por sobrevivir, sino un duro golpe al orgullo de los DRA. Los DRA los habían subestimado, creyendo que sería fácil controlar a los niños humanos, un simple peón en su juego más amplio. La arrogancia había fracasado estrepitosamente. La noticia de la fuga llegó rápidamente al alto mando humano. Los niños fueron aclamados como héroes. Sus acciones fueron elogiadas no solo por su valentía, sino también por el impacto estratégico que tuvieron en la guerra al escapar. No solo se habían salvado, sino que habían expuesto debilidades críticas en la mentalidad de los DRA. Los DRA habían mostrado su mano, revelando su creencia de que los humanos eran débiles, que los niños no eran más que una herramienta de presión. Ahora, la humanidad tenía algo que usar en su contra. Los niños, especialmente Sara y Ethan, fueron informados sobre las implicaciones generales de su fuga. Se enteraron de que sus acciones habían alterado los planes de los DRA. La captura de niños humanos tenía como objetivo desmoralizar a la población y obligar a los líderes humanos a hacer concesiones. En cambio, los DRA ahora se enfrentaban a la indignación pública y a un ejército enérgico, listo para contraatacar. El capitán Morel apartó a Sara después del informe. Su expresión era seria, pero había calidez en su voz. Hiciste algo increíble. Les demostraste a los DRA que no nos rendiremos, sin importar lo que intenten. No diste. Una oportunidad de golpearlos donde más les duele. Sara asintió, pero su mente estaba acelerada. Los DRA no iban a rendirse fácilmente. Si acaso, esta derrota solo los haría más decididos. Pero ahora la humanidad tenía la ventaja. Los DRA habían revelado su debilidad, no en sus naves ni en sus armas, sino en su mentalidad. No entendían a los humanos realmente. Pensaban en términos de lógica y control, sin darse cuenta de que la fuerza de la humanidad provenía de algo más profundo, la capacidad de adaptarse para sobrevivir contra todo pronóstico. Mientras los niños eran escoltados a sus aposentos, Sara no pudo evitar pensar en los Doctora. Recordaba cómo los habían tratado. Como si no fueran nada, no podían ser. Amenaza, pero incluso ahora sabía que los DRA aún no lo comprendían del todo. No veían a los humanos como iguales, y ese era su mayor error. Mientras tanto, a bordo de la nave insignia DRA, el ambiente distaba mucho de ser festivo. El comandante DRA permaneció en silencio, mirando el espacio vacío donde la flota humana había desaparecido. Tenía los puños apretados a los costados. Su mente revoloteaba con las implicaciones de lo que acababa de suceder. Había perdido a sus hijos. Nada menos. Y ahora todo el alto mando DRA sabría de su fracaso. La tensión en el centro de mando era intensa. Los oficiales se movían en silencio, temerosos de llamar la atención. Sabían que las repercusiones de este fracaso serían graves. El Imperio DRA no toleraba la debilidad y que este desastre sería visto como nada menos que una vergüenza. Essel, de pie cerca de la parte trasera, observó atentamente la reacción del comandante. Les había advertido, había intentado hacerles ver que los humanos no eran la especie simple y predecible que creían, pero nadie los había escuchado. Ahora se enfrentaban a las consecuencias. El comandante se giró lentamente. Sus ojos se llenaron de una luz apenas visible. Con rabia contenida, lo subestimamos, gruñó. Las palabras, como veneno en su boca, subestimamos a los humanos, niños. Esgil dio un paso al frente. Su voz, tranquila pero firme, subestimaste su espíritu. Los humanos son impredecibles, y eso los hace peligrosos.
Asumimos que actuarían como cualquier otra especie, pero no se dejan llevar por la lógica. Deberíamos haberlo visto venir. El comandante apretó la mandíbula, pero no discutió. Sabía que Esgil tenía razón. Los DRA habían juzgado mal a la humanidad desde el principio, y ahora estaban pagando el precio. Tomarán represalias. Esgil continuó. Verán esto como una victoria y lo usarán para reunir a su gente. Necesitamos cambiar nuestro enfoque, o esta guerra se volverá mucho más difícil de lo que anticipamos. El comandante asintió lentamente, aunque su orgullo claramente le dolía. Nos adaptaremos, pero este fracaso no quedará sin respuesta. Contraatacaremos y cuando lo hagamos, los humanos comprenderán que esto no fue más que una victoria temporal. Pero en el fondo, Esgil sabía que el mayor problema de los DRA no era la flota humana ni su tecnología, sino su incapacidad para comprender verdaderamente a sus enemigos, los humanos, que habían demostrado, incluso a través de sus hijos, que no podían ser controlados ni predichos, y mientras los DRA siguieran considerándolos seres inferiores, nunca ganarían esta guerra en la nave humana. Sara se sentó tranquilamente en sus aposentos, pensando en todo lo sucedido. Habían escapado, pero la guerra estaba lejos de terminar. Sabía que los DRA vendrían por ellos de nuevo, pero ahora tenían algo que los DRA no tenían, una comprensión de la arrogancia de su enemigo. Sara sonrió levemente para sí misma. Habían sobrevivido y les habían demostrado a los DRA que los humanos, sin importar su edad, nunca debían ser subestimados.